Saludos nuevamente y bienvenidos a esta tercera parte, que lo más probable es que sea la última, de todo lo que es la tecnología y hacia dónde vamos con toda la tecnología y cuál es el futuro de lo que que nos espera, y estos efectos post-pandémicos, como digo yo, que nos permitirán generar nuevos mercados y podrán abrirse estos nuevos mercados. Me interesa mucho que las personas que están dentro del mercado laboral y que van a estar dentro de los próximos años, que son los potencialmente activos, sean los que tomen muy en cuenta esta información, porque realmente es importante darse cuenta de hacia dónde vamos con todo esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quisiera que entiendan todo lo que estamos hablando para que vean hacia dónde vamos a llegar y hacia dónde es nuestro futuro dentro de todo esto. Hablamos de Machine Learning. De lo que es el Machine Learning, estamos conversando sobre lo importante que es que las máquinas comiencen a pensar. A Machine Learning es un algoritmo que ya viene desde hace muchos años trabajándose y se está armando de muchas maneras. Hay muchos elementos de Machine Learning o muchas ramas dentro de Machine Learning, que son el Q-Learning, el Deep Learning y todos estos. Uno de los que es mi campo de fascinación es el aprendizaje por refuerzo, que se llama. Entonces quisiera conversar sobre eso un poco para que ustedes puedan darse cuenta de hacia dónde podemos llegar con todo esto. Entonces, el aprendizaje por refuerzo es básicamente, quiero comenzar a conversar sobre las bases y sobre todo esto de aquí. Nosotros cuando nuestra información, nosotros tenemos varias formas de aprender la información. O sea, cuando ustedes cogen un bebé, en primer lugar, nosotros tenemos objetivos dentro de esto. O sea, tenemos conocimientos básicos. Por eso que cuando ustedes cogen un bebé y le dan un objeto, el bebé hace tres fases. O sea, primero lo examina, lo mira por todos lados. Después se lo mete a la boca, ya, entonces, y después lo sacude para ver si suena o alguna cosa. Porque son las cosas que él tiene como conocimiento básico que vinieron dentro de su chip integrado, ya, que así es como va aprendiendo. Entonces así va aprendiendo a conocer si se mueve, si aprende, si suena, si tiene textura, si es colores, etcétera. Y a través de eso su sistema neuronal va haciendo las conexiones. Es básicamente lo mismo que tenemos nosotros dentro de lo que estamos haciendo. La diferencia entre nosotros es que los sistemas de inteligencia artificial nunca se rinden. Y nosotros aprendimos a rendirnos a algún momento en nuestra vida, porque si ustedes ven un bebé que está aprendiendo a caminar, se levanta, se cae, se vuelve a levantar, se vuelve a caer, lo hace tantas veces como sea necesario y jamás él va a pensar en su cabeza diciendo que esto no es para mí, yo no sirvo para caminar porque no lo he intentado muchas veces y no puedo. No, no hay esa concepción de rendimiento, entonces de rendirse. Ustedes tienen que entender de que nosotros aprendimos de alguna manera a rendirnos. Cuando tenemos un sistema de máquina que tiene esos procesos básicos de aprendizaje, esos procesos heurísticos que se llaman de aprendizaje, nosotros no tenemos, nos tiene una ventaja y eso hay que reconocérselo. Entonces, nosotros generamos y vamos estructurando una base de conocimientos, como les decía, con el aprendizaje heurístico. De alguna manera, la única forma que nosotros que aprendamos muchas veces, no todas, es por la experiencia. Tenemos dos ejemplos de lo que se llama la experiencia. O sea, si nosotros sabemos que el fuego quema, es porque alguna vez en nuestra vida tuvimos que haberlo experimentado. Ya si nosotros sabemos bueno, que el agua moja, etcétera, es porque tuvimos que haberlo experimentado. Nadie puede haber aprendido esa información si no ha tenido la experiencia intrínseca dentro de esa de ahí. Ya, pero hay otros aprendizajes que se extrapolan en nuestro cerebro, comienzan a generar incentivos. Por eso es que lo más importante del niño hasta los 4 años es que se lo pueda poner con incentivos, que pueda generar estímulos dentro de su cerebro que generan conexiones neuronales nuevas. Y es lo que nos pasa a todos nosotros cuando hemos conseguido un objetivo, hemos podido llegar a conseguirlo, etcétera. ¿Ya? Y eso es uno de los grandes polémicos que tenemos ahorita con la gente que está, los adolescentes o niños que están demasiado expuestos a los teléfonos celulares o a los tablets y cosas así, porque no están expuestos tanto a estímulos que son los apropiados para que su cerebro pueda suplir o pueda superar ciertas condiciones.
Pero eso es un campo que podríamos hablarlo dentro de otro momento, pero no viene de aquí. Pero lo que quiero decir es eso, o sea, el aprendizaje por refuerzo es decir que yo puedo conseguir mi meta cada vez que me voy acercando y poder llegar a establecer un parámetro de acercamiento. Lo que tenemos aquí es que tenemos el ingreso de datos sin procesar, o sea, una serie de datos sin procesar, donde el sistema basado en ambiente, con el agente, la acción, la mejor acción, etcétera, va a hacerlo tantas veces como sea posible hasta poder obtener un resultado que es la salida ya organizada. Entonces, lo que nos pasa a todos en el aprendizaje, en todas las cosas, nosotros tenemos que generar una y otra vez la experiencia para poder generar un aprendizaje, ¿ya? Porque no es posible que el aprendizaje sea solo teórico o sea solamente de una sola manera. Tenemos que experimentarlo de muchas maneras. Por eso a veces el aprendizaje por memoria o por repetición no es muy efectivo dentro de nuestra cabeza, no se queda dentro de mucho tiempo, a menos que nosotros lo hayamos conectado con alguna experiencia y generado algún tipo de emoción. Entonces, eso es lo que tiene el asunto. O sea, cuando nosotros, y es lo que yo les decía, si yo me levanto con hambre, por ejemplo, y quiero hacerme un huevo frito o cosas así, el hecho de ir a la refri, saber que hay huevos, saber que hay aceite, saber que hay sal, saber que hay sartén, cada uno de los puntos me va acercando al goal o a la meta, y cada uno de estos me da una respuesta positiva de que yo puedo conseguirlo y puedo hacerlo. Entonces, pero de nuevo, o sea, ¿qué pasa? Y puedo llegar a esto aquí. Por eso es que es el aprendizaje por refuerzo, porque tenemos un refuerzo positivo y cosas así para poder obtener nuestra meta. Uno de los ejemplos más claros de los primeros que se hace dentro de esto es generar un laberinto y hacer que nuestro agente de inteligencia artificial descubra o resuelva el laberinto sin haberle dado ningún tipo de información. Lo que ustedes ven en las barras un poco más gruesas son los obstáculos, o sea, son paredes. Las barras más gruesas y las barras más que son finas son las que pueden navegar. La idea es ponerlo en cualquier posición y hacerlo que llegue hasta nuestro objetivo, que es el punto azul. El sistema tendrá que analizarlo tantas veces como sea posible, hacer todas las posiciones como ustedes ven. Aquí solamente está generando un punto para cada uno, todos tienen el mismo punto, pero cuando ya comienza a decir cuál me acerca más a la meta y cuál me aleja más de la meta, él ya comienza a darle ciertos valores. Si ustedes se dan cuenta, él ya comienza a generar que si mi goal es 100%, podemos ponerle que al llegar a tal punto o tal de uno de ellos, podemos hacerlo que baje o suba de acuerdo como se vaya acercando. Por eso que ustedes ven de 48.5, que es la parte inicial, pues no, va a ir a 55. Pero, y de ahí hacia abajo va a ir a 62. Pero si va a la izquierda, va a bajar a 60, a 55. Y si va a la derecha, va a avanzar a 70.10. Entonces, si se va acercando, va a 70.2. Y si se va alejando, va bajando el puntaje. Y él comienza a decidirlo. Esto es una decisión del sistema en sí, de la gente en sí. Por tanto, esta es la parte interesante cuando él comienza a desarrollar y comenzar a entender todos estos sistemas y para que él pueda ir aprendiendo, ¿no? Obviamente hay algunos ejercicios que se hacen, algunas fórmulas y algunos elementos que se hacen para que el sistema vaya aprendiendo por sí solo. Cuando tenemos esto de aquí, él ya comienza a establecer una tabla de valores completa diciéndole que con esto de aquí él puede llegar a mi objetivo, ya puedo generar. Entonces, ¿cuál es la ruta más eficiente? De acuerdo a todos estos valores, ¿cuál es la ruta más eficiente? Y él puede determinar fácilmente cuál es la ruta más eficiente para poder llegar hacia el elemento, ¿no? Si ustedes lo pueden dejar en cualquiera de los puntos, con ello él ya obtiene un resultado y comienza a hacer lo mismo. Lo mismo es con los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de machine learning, que han hecho pruebas de que pueda ponerlo en el bosque. Por ejemplo, me gustó un ejemplo que hicieron en Costa Rica, que lo pusieron en el bosque y, y lo pusieron a escuchar sonidos y diferenciar los diferentes sonidos entre los de las ranas, por ejemplo, y el sistema de inteligencia artificial encontró 8, si mal no me equivoco, nuevas especies de ranas, lo cual fue algo muy muy interesante. Lo mismo se lo puede hacer con aves, lo mismo se puede hacer con plantas, porque en sistemas hay discriminación. O sea, ¿qué condiciones, por ejemplo, tiene para que una imagen que yo te muestre sea un gato o sea un perro? ¿Qué condiciones tienen que darse? ¿Qué condiciones tienen que darse para que sea un humano, para que sea un hombre, para que sea una mujer?
todo eso ahí el sistema de inteligencia artificial lo comenzará a aprender por sí mismo. Y esto es lo que a veces da miedo a ciertas personas en todo esto. Tenemos que entender que hay dos sistemas de estructuras de forma de decidir. Y esto lo digo en forma de broma. Lastimosamente aquí no tenemos con quién interactuar y cosas así. Pero por ejemplo, lo que siempre he dicho, la diferencia es que las mujeres piensan muy de forma de árbol, que es lo que ustedes ven en el ejemplo, y los hombres vemos en la forma lineal. Eh, no es tan gracioso si lo hago sin la intervención de las personas involucradas, pero vamos a hacer el intento, ¿no? O sea, cuando una mujer decide qué ropa se va a poner, muchas veces hace un árbol de decisiones. Entonces hace un árbol diciendo que voy a decidir entre falda, pantalón, vestido, cosas así. ¿Ya? Y cuando decide, por ejemplo, irse con una falda, abre otro árbol de decisiones donde dice, bueno, entonces, ¿qué blusa va a combinar con esa falda? Entonces, o cuál falda me voy a poner. Abre un árbol de decisiones sobre la falda. Decidí coger una falda, perfecto, superé esa decisión y va hacia las blusas. Entonces, y va comenzando así, avanzando. Si después la blusa va a ir a los zapatos, de los zapatos y cosas así. Pero si de repente en el árbol de decisiones que va abriendo uno tras otro, no están los accesorios, los aretes o las pulseras o los accesorios adecuados para eso, automáticamente vuelve al inicio. Entonces, ¿por qué? Porque en la estructura del árbol generalmente si no cumple el objetivo o si no llega al objetivo, que es lo que ustedes vieron anteriormente, él va a volver al inicio y va a comenzar todo el proceso de nuevo. Entonces, de tal manera que en la inteligencia artificial, él ya sabe que esto de aquí ya no va, ese efecto ya no sirve. Lo que vimos también cuando vimos lo de Boston Dynamics, el robot en la primera parte, todo esto de aquí. Entonces, en cambio los hombres somos más simples en ese aspecto porque generalmente si nosotros vamos a vestir nos cogen un pantalón, una camisa y por último que combinen o no y te los pones y ya está. Entonces piensas en una forma totalmente lineal. Una decisión lleva a otra linealmente, cosas así. Por eso a veces no decimos que nosotros, que eso es malo o eso es bueno. Son dos formas de manejar la información dentro de nuestra cabeza. Pero una cosa importante en todo esto es de que eso significa que nosotros somos predominantemente algo, no significa que somos más o menos o lo que sea, ¿no? Somos predominantemente de árbol o somos predominantemente lineales. Y no significa que en su momento nosotros los hombres tendremos que ser de árbol, tendremos que tomar decisiones de árbol y que las mujeres tendrán que tomar decisiones lineales. Solo que es lo predominante que es de las personas, ¿ok? Este es un campo fascinante cuando hacemos el análisis de cómo se comportan las personas y cómo se ven dentro de todo este asunto, ¿no? Entonces, quiero que nosotros conversemos un poco de hacia dónde vamos dentro de todos estos elementos y hacia dónde va la inteligencia artificial. Las aplicaciones, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones de voz, análisis inteligente de datos, patrones de comportamiento, formación del diagnóstico previo y en lo que hablamos en el proyecto Gran Hermano. Las aplicaciones de todo esto del Machine Learning son inmensas dentro de todo tipo, dentro del campo laboral, dentro del campo de seguridad, dentro del campo de educación inclusive, etcétera, etcétera. Me gustó lo que dijo Stephen Hawking sobre el asunto del Machine Learning cuando él decía que la máquina puede aprender a un ritmo muchísimo más acelerado. Y él puso un ejemplo, o sea, si yo hago un sistema de inteligencia artificial que me resuelva ya algún problema específico, que me resuelva un problema de una empresa o me resuelva algún problema de algún dato, entonces eh, puede que en algún momento sepa lo que hizo, pero es totalmente imposible que en algún momento yo sepa cómo lo hizo, porque la inteligencia artificial va a aprender sola y va a generar. Por ejemplo, uno de los campos que se la utiliza es en el campo de predicción de información, por ejemplo, por decirte algo, en telefonía celular, en tarjetas de crédito, cosas así. Si yo te hago el análisis de decirte, le pongo a la inteligencia artificial a que haga un análisis diciendo, analíceme toda la gente que se fue y qué condiciones tuvo para que de haberse salido de un servicio, por ejemplo, imaginemos lo que sea la telefonía celular, me comienza a decir, bueno, te doy la base de datos de todos los que se salieron y quiero que hagas el análisis de esto. Entonces, la Machine Learning puede haber aprendido de esto y después le pongo el dato de decirle, esta es mi base de datos de mis clientes actuales
y él puede determinar cuáles de esos clientes están tendiendo por medio del comportamiento de los otros que pudieran ser clientes potenciales que se quieran ir. Y ahí yo puedo hacer un análisis estratégico y puedo tomar ventaja estratégica con esta información. Imagínense hacerlo esto en la época de pandemia. Yo creo que es sumamente importante todo lo que se puede hacer con el Machine Learning. Los sistemas biométricos ya los hemos visto, o sea, nosotros nos permiten a nosotros cambiar cheques en línea, ya podemos hacer muchas cosas. Y los sistemas biométricos nos permiten hacer muchas cosas. Quiero que conversemos sobre algunas formas de los sistemas biométricos. ¿Ya? Hay las formas que se llaman los sistemas de biométricos, la estática, la dinámica, ¿ya? Y algunos vamos a ver. Vamos a ver los tipos de biometrías. Los tipos de biometrías que tenemos es primero la biometría estática, que son las huellas digitales, la geometría de la mano, también es importante, reconocimiento palmar, análisis del iris, el ADN inclusive, y las venas del dorso de la mano. También es interesante ver que las venas del dorso de la mano dicen mucho de nuestra biometría. Y puede hacerse reconocimiento de personas que se ha hecho efectivamente a través de todos estos elementos biométricos. Las biometrías dinámicas son, por ejemplo, el patrón de voz. Ustedes tienen un patrón de voz que es único, ya se ha demostrado. La firma manuscrita, la grafología también, por eso que ustedes ahorita pueden ver que el sistema puede aceptar o rechazar un cheque, inclusive porque la firma manuscrita coincide o no coincide de acuerdo a eso. No solamente si es exactamente igual, sino que tenga los rasgos que se dan de una firma, pues, ¿no? La dinámica del teclado, aunque ustedes no lo crean, si yo les digo a ustedes que me tecleen, que en estos momentos vamos a trabajar con Machine Learning, cosas así, ¿ya? Cada uno va a tener una cadencia, una velocidad, unas pausas y todo dentro del teclado que va a ser exclusivamente de ustedes. Entonces, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, verificaba que estaba hablando con la persona adecuada cuando le decía que escriba un texto. Y ese texto era analizado de acuerdo al patrón de la cadencia del paso. Aunque ustedes no lo crean, la cadencia del paso dice mucho de nosotros, nos identifica mucho. Esto aquí, la morfología del cuerpo, el análisis gestual. Entonces, todo ello que se conectan entre sí para determinar geometrías dinámicas y poder hacer sistemas de seguridad mucho más eficientes. ¿Ya? Entonces, en resumen, la biometría estática son las características físicas y la biometría dinámica son las características conductuales. Y eso es lo que tenemos que tener establecido, ¿no? Entonces, incorporar, y si ustedes, como les insisto, van a ser personas que van a trabajar, van a estar en el campo laboral dentro de poco o ya lo están, ¿ya? Incorporar estos elementos son muy importantes y pensar en incorporar estos elementos es sumamente importante. Entonces, llegamos a las conclusiones. ¿De qué lado de la tecnología te interesa estar? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. O sea, hace 10 años, cuando una secretaria iba a pedir empleo y no sabía manejar el Word, no sabía manejar la ofimática y cosas así, uno decía, sí, chévere, puede aprender. Y en estos momentos alguien que no sepa manejar ofimática, por lo menos es casi imposible que consiga trabajo. ¿Ya? A menos que sea algo que no tenga nada que ver con la tecnología, lo cual es muy raro actualmente. Pero el asunto está en eso. Yo no quiero que caigamos en la paranoia de decir que esto va a perder empleo, porque cada uno de estos elementos que vamos avanzando, mientras la tecnología va avanzando, mientras todo esto va avanzando, tenemos que tener claro de que estos elementos, ¿ya?, generan nuevas formas de trabajo, como les digo. O sea, la tecnología, la inteligencia artificial genera nuevos campos de trabajo. La misma pandemia, aunque hubo muchísimos desempleos, ha generado nuevos elementos de trabajo. La ciberseguridad es una de las cosas más importantes que se ha dado durante toda esta pandemia, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a proyectar? Porque se estima que para el 2028, y espero que ya sea menos, porque con todo esto que estamos viendo va a llegar mucho más rápido, se habla de que la inteligencia artificial llegará a su punto máximo de autonomía, la singularidad. Es decir, lo que tratan de llegar a hacer en algún momento, transferir la conciencia de una persona a una máquina. Entonces, todavía estamos algo lejos de ello, pero
Ese es el goal, ese es el objetivo que tienen muchas de estas investigaciones. ¿Ya? Imagínense que por haber podido transferir la conciencia de Stephen Hawking a una máquina para que pueda seguir manejándose con inteligencia artificial. Es cierto, probamos, lo más probable es que no sea la misma persona que sea esto aquí, pero con todo el conocimiento que él tuvo, con toda la información que él tenía, poder llegar a un sistema de inteligencia artificial que pueda llegar a sacar nuevas conclusiones, eh, el límite es casi infinito. Los profesionales de esta generación, ¿ya? Se apuesta por un diseño de una interfaz humana, o sea, lo que se llaman los sistemas de interfaz humano. Eh, ya hay eh, nuevos campos de trabajo para todo esto de la nueva tecnología o la nueva función de lo que trajo el teletrabajo y cosas así. Entonces, donde todo converjan personas, dispositivos y datos, o sea, eh, la información de nosotros pasará por distinguir la inteligencia y la cantidad de datos emitidos. O sea, ya tiene que separarse esta situación. Porque la inteligencia puede ser manejada por sistemas inteligentes, pero la cantidad de datos emitidos son los que debemos aprender a manejar. Hay que darle la dimensión adecuada y eso tiene que tenerlo en cuenta. Imaginemos que un día programamos una IA para que optimice el peso específico de cada uno de los archivos en un servidor privado, como les decía hace un rato, ¿ya? Y la inteligencia artificial se pone a trabajar. Es muy probable que eh, sabemos lo que hace, pero no sabemos cómo la está haciendo. Entonces, y ese es uno de los puntos más importantes de la inteligencia artificial. No sabe, es un peligro hasta ahora, y eso es lo que mucha gente tiene miedo, de que no sabemos hasta dónde pueda llegar en su momento, hasta dónde pueda generar información. Y con ello me interesa saber de ustedes, saber qué les ha parecido todo este curso y toda esta charla, ¿ya? Y quisiera dejar en claro, y tienen ahí mi información de contacto, la tienen ahí, ya sea el correo electrónico, ya sea lo que es el WhatsApp, el YouTube eh, y también el Facebook si fuera necesario, ¿no? Gracias por su atención, espero que les haya gustado y espero tener otras charlas con ustedes y saber de ustedes, ¿no? Muy amables, muchas gracias y que tengan un buen día.